Sean bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial Introducción a las finanzas corporativas. ¿Se han preguntado qué son las finanzas corporativas? Antes deberá responder a estas preguntas. Número 1. ¿Qué tipo de inversión desea realizar? Es decir, ¿a qué línea de negocios se va a enfocar? ¿O en qué clase de edificios, maquinaria o qué equipo va a necesitar? Número 2. ¿En dónde obtendrá el financiamiento? Para poder realizar su inversión, puede asociarse con alguna persona o bien solicitar un financiamiento a una entidad bancaria. Número 3. ¿Cómo administrará sus operaciones? En este caso, ¿cómo va a gestionar la cobranza a los clientes y el pago a los proveedores? El administrador financiero. En las grandes corporaciones, por lo general los accionistas no participan directamente en la toma de decisiones, sino que delegan esta responsabilidad a los administradores que ponen en su nombre. El administrador financiero, por lo general, es un vicepresidente o es un director de las finanzas. Esta persona es la que coordina las actividades del tesorero y del contador. El contador se encarga de la contabilidad, impuestos y sistemas administrativos, mientras que el tesorero administra el efectivo, el crédito y la planeación financiera de la empresa. En términos generales, las finanzas corporativas estudian las formas de responder a estas tres preguntas. Presupuesto de capital. Este es el proceso de poder planear y administrar este tipo de inversiones. Estructura de capital. Se refiere a las formas en las que la empresa obtiene el financiamiento a largo plazo que necesita para poder respaldar sus inversiones a largo plazo. Administración del capital de trabajo. Esta se refiere a los activos de corto plazo de una empresa, como el inventario, los pasivos a corto plazo, las deudas a los proveedores. En resumen, estas tres áreas de la administración financiera corporativa son categorías muy amplias y cada una pues es muy extensa. Tiene variedad de temas y en esta ocasión solamente se han indicado algunas que podrían surgir en las diferentes áreas de una empresa. Los capítulos siguientes contienen mucho más detalles. Continuando con el tema, voy a explicar las formas de organización empresarial y la meta de la administración financiera. Existen tres formas principales de organización empresarial: la propiedad única, la sociedad y la corporación. La propiedad única tiene un solo dueño, la sociedad está formada por dos o más personas y la corporación es una empresa legal e independiente. La principal diferencia entre estas formas es el nivel de responsabilidad y la capacidad de crecimiento. En las formas más simples, como la propiedad única y la sociedad, los dueños asumen mayor riesgo, mientras que en la corporación la responsabilidad es limitada, lo que permite mayor seguridad y expansión. Ahora, pasando al análisis, la estructura empresarial es importante porque define el riesgo, el crecimiento y el acceso a financiamientos. Por eso muchas empresas grandes prefieren organizarse como corporaciones. En cuanto al siguiente punto, la meta de la administración financiera, muchas personas creen que el objetivo es simplemente ganar más dinero o vender más, ¿verdad? Pero en realidad la meta principal es maximizar el valor de las empresas. Esto implica considerar factores como el tiempo, el riesgo y los flujos de efectivo, ya que no solo importa el presente, sino también el futuro. Finalmente, el enfoque moderno de las finanzas busca tomar decisiones que generen valor y sostenibilidad a largo plazo, equilibrando la rentabilidad con el riesgo. Y ya para finalizar esta parte, les dejo
como una frase, ¿verdad? Donde dice, la meta no es solo ganar hoy, ¿verdad? Sino que asegurar el crecimiento y valor de la empresa. El problema de agencia y el control de la corporación. ¿Qué es el problema de agencia? Es una situación que ocurre dentro de las empresas, especialmente en las corporaciones, cuando existe una separación entre los dueños, que son los accionistas, y las personas que administran la empresa, que son los gerentes. Este problema surge porque los gerentes son quienes toman las decisiones del día a día, pero no siempre tienen los mismos intereses que los accionistas. Mientras los accionistas buscan maximizar el valor de la empresa, los gerentes pueden tomar decisiones que les benefician personalmente, como aumentar sus salarios, evitar riesgos o gastar recursos de manera innecesaria. Algunos ejemplos son gastos innecesarios, decisiones que benefician al gerente y no a la empresa, y falta de eficiencia. Esto genera conflictos, ya que las decisiones no siempre están alineadas con el objetivo principal de la empresa. ¿Cómo se controla? Pues para reducir este problema, las corporaciones implementan diferentes mecanismos de control. Uno de los principales es la supervisión a través de una junta directiva, que se encarga de vigilar las acciones de los gerentes. También se utilizan incentivos como bonos o acciones para motivar a los gerentes a actuar en beneficio de la empresa. Además, existen auditorías y regulaciones que ayudan a garantizar la transparencia. En conclusión, el problema de agencia es un desafío importante en las finanzas corporativas, pero puede ser controlado mediante una adecuada supervisión y sistemas de incentivos que alineen los intereses de todos dentro de la empresa. Los estados financieros nos sirven para mostrar de forma clara y ordenada cómo una empresa o cómo nuestra empresa está estructurada financieramente. Son herramientas clave que nos ayudan a determinar si nuestra empresa está ganando o está perdiendo dinero. Los estados financieros se pueden ir determinando a cada cierto tiempo, depende de la empresa o depende a cada cuánto se quieran ir haciendo este tipo de evaluaciones y controles. Los estados financieros también son muy importantes porque nos ayudan a tomar decisiones que sean muy importantes para la empresa, para evitar riesgos y para evitar problemas a largo plazo. El balance general está determinado y estructurado por nuestros activos, nuestros pasivos y nuestro capital. Nuestros activos vienen conformando o se vienen conformando por activo circulante y activos fijos. Nuestros activos circulantes son todas aquellas cuentas y nuestros ingresos a corto plazo. Nuestros activos fijos son todo aquello que le pertenece a la empresa o todo aquello que tenemos a nuestro favor, pero que se mantiene de forma estable y no está en constante movimiento. De la misma manera, el pasivo está conformado por pasivos circulantes y pasivos fijos. Nuestros pasivos circulantes son todas aquellas cuentas que tenemos por pagar a corto plazo, como por ejemplo préstamos bancarios, sus impuestos, todo aquello que tengamos que saldar y liquidar a un tiempo estimado corto. Y nuestros pasivos fijos son todas aquellas cuentas por pagar que tenemos a largo plazo, ¿verdad? Definidos a un tiempo estipulado largo. El estado de resultados muestra el desempeño de la empresa durante un periodo. Esta se puede estructurar por medio de nuestros ingresos, nuestros costos, nuestros gastos y llegando a la utilidad neta. Información financiera de flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra las entradas y salidas de dinero de una empresa en un periodo determinado. Operación, es decir, la relación con la operación principal del negocio, es decir, aquellas que generan ingreso, cobro a clientes, pagos de proveedores, pagos de salarios. ¿Qué es inversiones? Son las actividades relacionadas con la compra y venta de activos a largo plazo. Por ejemplo, la compra de maquinaria, la compra de edificios, la venta de activos. Actividades de financiamiento son las actividades que implican la obtención o devolución de recursos financieros. Eso quiere decir, son préstamos bancarios, emisión de acciones, pagos de deudas de la empresa.
Liquidez. La liquidez es la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Es importante permitir evaluar la capacidad de la empresa para generar dinero y sostener sus obligaciones. Esto quiere decir evitar crisis financieras, mejorar la toma de decisiones, permitir planificar inversiones. Las finanzas corporativas son importantes para poder tomar decisiones al momento de implementar estrategias. Los impuestos son obligaciones que la empresa paga, tipos de tasas para poder calcular los impuestos. Una de ellas es la tasa promedio y la otra es la tasa marginal. Ambas son fundamentales para poder analizar el impacto de los impuestos sobre las utilidades. Impuestos y flujo de efectivo. Los impuestos afectan de tres maneras al flujo de efectivo. Una de ellas es de que reduce el efectivo disponible. Número 2, afecta a la toma de decisiones. Y número 3, importa más que la utilidad contable. ¿Qué quiere decir esto? De que si no hacemos bien el cálculo de nuestros impuestos, esto va a tener un impacto muy grande en el flujo de efectivo y nuestra utilidad va a ser reducida según nosotros hayamos podido determinar el porcentaje que debemos tener. Diferencia clave entre utilidad, flujo de efectivo y los impuestos. La utilidad es la ganancia que tiene la empresa después de haber pagado todas sus obligaciones y los gastos que tenía. El flujo de efectivo es la capacidad que tiene la empresa de poder pagar todos sus gastos y sus obligaciones. Los impuestos afectan directamente ambas partes. Pueden afectar la capacidad para poder pagar, como reducir la utilidad que tenga al final del periodo. En el mundo ideal, un administrador financiero tendría a su disposición información perfecta sobre el valor del mercado de todos sus activos. Pero este casi nunca es el caso. La realidad es que para la gran mayoría de las empresas, especialmente las pequeñas o las que no cotizan en la bolsa, no hay una manera directa de observar ese valor del mercado. Por eso nos apoyamos en la información contable. Piénsalo así. Los estados financieros son el mejor sustituto que tenemos. Nos permiten evaluar la salud financiera de una empresa, aunque no nos cuenten toda la historia. Es como tener un mapa que nos guía, aunque no nos muestre todos los detalles del terreno. El análisis de estos estados se basa en un principio llamado administración por excepción. No se trata de analizar cada cifra por separado, sino de identificar lo que se desvía de las normas. Buscamos las razones que son inusualmente altas, bajas o que muestran una tendencia diferente a la esperada. Esas excepciones son las pistas que nos indican dónde podría haber una fortaleza o una debilidad que merece nuestra atención. Básicamente, los estados financieros nos dan el punto de partida para empezar a hacer las preguntas correctas. Ahora bien, ¿por qué tomarnos la molestia de evaluar estos estados financieros? La razón es que tienen una doble función, tanto dentro como fuera de la empresa. Desde adentro son una herramienta de gestión fundamental. Se usan para la planeación financiera a largo plazo, algo que vimos en el capítulo anterior. Nos ayudan a proyectar el futuro y verificar si nuestras suposiciones son realistas. Además, son clave para la evaluación del desempeño. ¿Cómo saber si un gerente de división está haciendo un buen trabajo? Usamos medidas como el margen de utilidad o el rendimiento sobre el capital, que se derivan directamente de los estados financieros. Pero la evaluación no solo es un asunto interno. Externamente, los estados financieros son la principal fuente de información para una larga lista de interesados. Por ejemplo, para los acreedores, como un banco que evalúa si otorgar un préstamo, la información es vital. Lo mismo aplica para los proveedores que deben decidir si ofrecer crédito.
Un cliente grande puede analizar los estados de su proveedor para asegurarse de que seguirá operando en el futuro. Y, por supuesto, los inversionistas y las agencias de calificación crediticia los usan para determinar la salud y el valor de la empresa. En resumen, los estados financieros son el principal medio de comunicación de una empresa con el mundo exterior. Ahora hablemos sobre la elección de un punto de referencia. Un análisis financiero nunca tiene sentido si no se compara con algo. La pregunta fundamental es, ¿cuál es nuestro punto de referencia? ¿Cómo sabemos si una razón financiera es buena o es mala? La primera forma de responder es con el análisis de tendencia en el tiempo. Imaginemos que la razón circulante de una empresa ha sido de 2.4 por año, pero este año bajó a 1.8. Eso por sí solo podría ser una señal de alerta. La pregunta clave es, ¿a qué se debe? ¿Hubo una ineficiencia o fue un cambio estratégico? Analizar nuestra propia historia nos da el contexto necesario. La segunda forma es el análisis de grupos similares. Aquí comparamos nuestra empresa con otras empresas que se dedican a lo mismo. Aquí es donde entran los códigos SIC como una clasificación industrial estándar o su reemplazo, el NAICS. Estos códigos de la industria nos permiten agrupar empresas similares y calcular promedios. Sin embargo, el libro nos da una advertencia muy importante. No se puede usar este método a ciegas. Tomemos el ejemplo de Walmart y el ejemplo de Neiman Marcus. Ambos tienen el código SIC de tiendas de mercancía general, pero claramente no son comparables. Por eso el análisis profesional va más allá. Se busca formar un grupo aspirante seleccionando manualmente a los competidores más relevantes para tener un benchmark más preciso y significativo. Para finalizar, debemos hablar de los problemas y las limitaciones que tienen los análisis financieros. El principal es que, a diferencia de las otras áreas de finanzas, no existe una teoría sólida que nos diga qué buscar o cómo interpretar los resultados con certeza. El primer gran problema son los conglomerados, es decir, empresas con líneas de negocio muy distintas. Pensemos en una empresa como Sears, que bajo un código SIC podía combinar su negocio de tiendas departamentales con sus operaciones financieras. ¿Cómo se puede comparar esto con un minorista puro? Es muy difícil. El segundo problema es la falta de estandarización global. Si comparamos una empresa de Estados Unidos con una de Alemania o Japón, los métodos contables pueden ser tan diferentes que la comparación pierde su valor. Es como comparar manzanas con naranjas. Y por último están los acontecimientos inusuales o transitorios. Imaginemos que una empresa vende una división entera y obtiene una ganancia enorme. Esa ganancia que está en el estado de resultados es un evento de una sola vez. Si no lo identificamos como tal, podríamos pensar que la empresa es increíblemente rentable, cuando en realidad su operación principal no lo es. Identificar y separar estos eventos es crucial para no llegar a conclusiones equivocadas.